¿Cómo están todos? Soy Warren Sheridan, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Solo un poco acerca de mí. Soy educador de padres en Guardian House. Les voy a hablar un poco de nuestra organización en la presentación. Aquí enseñamos clases de crianza para padres en la oficina y vamos a hablar también de eso un poquito en la sesión. Lo que espero y mi intención es que esperemos poderles darles una visión en cómo navegar el divorcio y la separación, este proceso. Y muchas veces los niños los ponen a la mitad y queremos enseñarles algunas técnicas muy buenas para ayudar a nuestros niños en divorcio y separación. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y empezar la presentación de PowerPoint. Ok, muy bien. Un poco acerca de nuestra organización, Guardian House. Nuestra meta, una de nuestras metas principales es prevenir la violencia familiar y ayudar a los niños que están en alto riesgo de abuso de menores y violencia doméstica. Tenemos servicios de visitas a casa, también ofrecemos servicios de consejería y muchos programas educativos, de programas para padres, de crianza. Y esta foto que está aquí es una de nuestras familias que viene por servicios a Guardian House. Y hemos ayudado a proveer y trabajar con esta familia por 5 años y se ve realmente la diferencia que ha hecho esta organización en la vida de los niños y las familias. También les voy a explicar a lo largo de la sesión qué es lo que hacemos en la presentación. Y vamos a ver la presentación de divorcio de los niños. Vamos a empezar con unas estadísticas nacionales. El 50% de los niños han experimentado el divorcio y de que sus padres se han separado o divorciado antes de que cumplan 18 años. Y es una consistencia desde los 1960 aquí en América. Ha bajado. El promedio de la edad de los niños que pasan por divorcio ha bajado de 9.5 años a 6 años de edad. Y seguidamente es algo en lo que seguimos trabajando. La gente se está divorciando más tempranamente que antes. Y otro fenómeno es que la gente está teniendo hijos antes de casarse. Y entonces hay problemas que empiezan a pasar antes de que estén bastante tiempo con una persona y no pueden trabajar en cosas que no están funcionando en la relación. Y esta es una de las razones por las cuales estamos teniendo este efecto del divorcio más temprano y generalmente es en 3.5 años en promedio en que los niños están experimentando el divorcio y están muy pequeños. ¿Qué es lo que significa en nuestra comunidad? El 2020 el número de casamientos es 2.132.853 y el número de divorcios es 782.045 reportándose en los estados y en DC. En los últimos 5 años es como el 36% de personas casadas acaban divorciándose. Es un número muy grande. En Texas, 46% de los divorcios hay niños dentro de la situación. Y en estos casos es más de 2 niños generalmente. En Bexar County, 2,000 y cacho. Sí, lo siento. Hay 45,000 divorcios en los que
están envueltos los niños, y son muchos niños que están experimentando el divorcio aquí en nuestro condado. 41,000 divorcios, y la mayoría son categorizados como divorcios de alto conflicto. Entonces hay que enfocarnos en estas situaciones de conflicto alto en los divorcios, y cómo los niños están en medio de todo esto y el trauma que están sufriendo los niños por el divorcio y la separación. Las estadísticas en los últimos 5 años, hay un incremento en la violencia familiar, y entonces hace que incrementen los casos de divorcio, como había mencionado. ¿Cómo impacta todo esto en nuestra comunidad, que tan seguido vemos esta situación? Que hay una necesidad definitivamente para ayudar a navegar estos conflictos y escenarios. ¿Qué es una familia de alto conflicto? Están categorizadas y incluyen una de estas categorías. ¿Qué tan difícil es mantener una relación con los dos padres? Los hijos no tienen una oportunidad de tener que estar con los dos padres por esta situación. También hay diferentes razones del por qué no pueden mantener una relación con sus dos padres. Es esto lo más importante de los efectos del alto conflicto. Otro de los puntos es el comportamiento interpersonal de los adultos. Expone a los niños a mensajes negativos, y cuál es la relación entre los adultos, que expone a los niños a toda clase de diferentes mensajes, qué es lo que se espera de ellos como niños y qué es lo que se espera de ellos en la relación familiar. Por ejemplo, cuando les preguntan a sus niños que escojan de qué lado están después de un divorcio o separación, y están esperando que los niños o la hija más grande tome el rol de estas decisiones. Y todo esto afecta y crea mucha estrés y ansiedad en los niños. El número 3, los conflictos interpersonales, físicos o verbales internos de los padres. ¿Y cómo afecta esto a los niños? Cuando hablamos de violencia física o verbal en el sistema familiar, expone a los niños a mucho trauma, y este trauma se puede manifestar en muchas diferentes formas. Y vamos a hablar de esto, cómo esto afecta en su desarrollo y cómo pueden aprender a reaccionar al conflicto en esta separación o divorcio. También es algo que se alega, el abuso físico o sexual de los niños en situaciones de alto conflicto, y muchas veces puede haber situaciones que debido a este tipo de abuso van a resultar en ciertas consecuencias. Y el número 5 es que la violencia doméstica expone a las víctimas adultas a potencial, a hacer alguna reacción potencial de daño físico. Entonces esto es muy inestable para los niños, y esto les causa mucho estrés y ansiedad, y esto puede pasar en muchas diferentes formas que afectan a los niños. Y entonces pueden estar teniendo regresiones o afectar en el ambiente de la escuela o círculos sociales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sistema familiar? En esta ilustración, esta es una fotografía actual que dibujó un niño en una sesión de consejería o terapia. Esto es muy gráfico. Hay dagas por todas partes, que estoy rodeado de odio. Y esto es algo muy significante para un niño, de que nos diga cómo se siente la relación con sus padres.
Nosotros como padres, nuestra meta es que nuestros niños se sientan con amor, que están cuidados, pero en esta situación particular, el niño se sentía rodeado de dagas que van a su corazón de todos los lados, no nada más del papá, de fuerzas externas. Viendo este dibujo, es una metáfora de cómo los niños se sienten durante el divorcio y la separación. Y se sienten que están en medio de todo y que tienen dagas que van a su corazón y que tienen que escoger un lado. Entonces, como que sienten que tienen que partir su corazón a la mitad va a mi papá, la mitad va a mi mamá. Entonces, todo esto es muy difícil para los niños. Queremos asegurarnos que se sientan cómodos de amar a sus dos padres y que no sientan remordimiento por esto. Que puedan tener la habilidad de probarle a sus padres, que no se sientan culpables. Nosotros como padres, creo que queremos que quieran tener ese cariño para sus dos padres. Aquí hay factores de riesgo que incrementan el riesgo cuando tenemos niños y afectan el sistema familiar. Es la crianza poco efectiva durante el divorcio y la separación debido a diferentes factores. Generalmente ustedes como padres están sufriendo su propio trauma, están tratando de lidiar con el divorcio, muchas emociones, y muchas veces los padres como que se ponen hacia atrás y este tipo de crianza poco efectiva, entonces así se hace más pequeña la guianza familiar. Otra de las razones que durante el divorcio o separación, muchas veces en la casa se pierde cierto ingreso y seguramente ya no está ahí, ya no está disponible para los niños esta seguridad financiera. Entonces, por consecuencia, se da una crianza menos efectiva de los hijos debido a esta situación financiera. Otra de las cosas es el envolvimiento, la involucración de los padres. Entonces, en este sistema familiar, los padres no se envuelven tanto, no están envueltos en todo lo que pasa con sus niños, y esto causa cambios significantes en la vida de los niños que lo van a afectar tarde o temprano. También se incrementa la inestabilidad, a todos estos cambios financieros, a lo mejor solo ya tienen la mitad del sueldo de lo que tenían anteriormente financieramente y ahora ya tienen que ir a encontrar otro trabajo porque a lo mejor la única fuente de ingreso era de una parte de un padre. Entonces, esto pone más estrés en el padre. Y entonces ya los niños también sienten ciertos cambios, ya no pueden hacer, muchas veces los niños entienden esto acerca del dinero, o a veces no lo entienden, qué tan difícil es comprar cosas o ir a lugares como antes. Y eso les causa a ellos estrés adicional y ansiedad en su vida, especialmente en ciertos puntos de desarrollo de los niños. Muchas veces la forma en que ustedes como padres están lidiando con esta situación de estar en medio de un divorcio, cómo afecta a los niños. Muchas veces de lo que nuestros niños empiezan a moldearse con esto, de cuáles son sus patrones, es qué es lo que hago, y empiezan a hacer exactamente lo que hacen los padres, empiezan a imitar todos estos comportamientos. Entonces, pues, no es nada más ponerse los zapatos altos y maquillaje, porque quieren ser como la mamá, o quieren ser como el papá, y van afuera, hacen lo mismo que hacía el papá. Es un modelo a seguir y empiezan a moldear estos comportamientos viendo a los adultos.
Entonces hay ciertos roles de género específicos. Y entonces todos estos comportamientos negativos que estamos exhibiendo a nuestros hijos porque no podemos lidiar con todo esto de una forma positiva. Y entonces tal vez estamos descuidando a nuestros niños, descuidando esta relación. Y entonces puede causar comportamientos problemáticos, porque muchas veces tienen que hacer tareas en la casa adicionales, ayudar más en la casa porque lo requieren los padres. Otra de las cosas es que incrementa la inestabilidad en la casa, en la escuela. Y los niños absolutamente nos han enseñado que afecta en todos los ambientes de su vida. Y dicen, no quiero ir a la escuela, pero durante la pandemia dijimos, está bien, se pueden quedar, no tienes que ir a la escuela, pero hay muchos que extrañan la escuela, quieren esa interacción, quieren ir a la escuela, y esto puede causar muchos retos, muchas dificultades para estar trabajando con sus niños en casa, asegurarnos que la educación esté bien dada y tengan todo lo que necesitan y esté ahí. Entonces, si nuestros hijos están en una situación inestable, si están en un divorcio o separación y no están yendo a la escuela, no están interactuando con sus vecinos, con las personas que los cuidan, muchas veces toda esta inestabilidad en nuestros niños les causa estrés y se puede manifestar en muchas diferentes formas. Otra es las relaciones subsecuentes de los padres como padres. Tenemos que estar conscientes de cómo esto afecta a los niños, especialmente después del divorcio, que estresa a los niños. Pero si empiezan una relación con alguien más, o cómo va a cambiar su vida, causa estrés adicional, especialmente si no están listos para esto. Muchas veces los niños ven que alguien nuevo se muda a su casa, o empiezan a salir con alguien después del divorcio o separación, y entonces cómo afecta todo esto a los niños. Entonces también hay un grado de hostilidad durante el proceso de divorcio. Y hay muchas personas que tienen divorcios muy malos. No estamos diciendo que todos los divorcios son malos, pero algunos divorcios salen muy bien, tranquilamente, pacíficamente, pero otros son muy hostiles. Y esto es en el mejor interés de todos, de tratar de no hacerlo hostil y hacer lo que se tenga que hacer necesario, pero muchas veces los divorcios no son tan fáciles, hay mucha hostilidad, muchas peleas, muchos gritos, y los niños generalmente están en medio de esta situación. Nuestros niños están ahí en estas situaciones hostiles, incrementa su inhabilidad de lidiar con lo que está pasando en el proceso de divorcio, así como también en su habilidad de que tienen esta disfuncionabilidad en su vida de día a día y afecta muchos diferentes aspectos de su vida. Entonces, cuando los padres se separan, el bienestar de los niños y el conflicto cambia. Y esto afecta el bienestar de nuestros niños. Y en los casos en que no hay esta hostilidad, generalmente los niños salen más ajustados a todo este proceso. ¿Cuál es el precio del conflicto de los padres? Hay muchas manifestaciones en estos conflictos entre los padres en casa. Y entonces los niños ven todo esto, son
están viendo todas estas situaciones dentro de la casa y entonces se empiezan a portar mal en la escuela, están robando cosas, todos estos comportamientos que muchas veces manifiestan fuera de la casa, todos sus sentimientos, es su forma de lidiar en formas muy variadas. Entonces, esta forma de lidiar es portarse mal. Y muchas veces los niños empiezan a portarse mal porque no tienen atención, por ejemplo. Porque los padres están lidiando con sus propios problemas, con todo este proceso de divorcio, y entonces ya no tienen atención para los niños. Entonces, muy seguidamente los niños empiezan a portarse mal para obtener esta atención, aunque sea atención mala, pero de todas maneras es atención y los niños aprenden a hacer estos comportamientos. Entonces, hay comportamientos violentos, por ejemplo, y los niños aprenden a moldearse, a copiar estos comportamientos cuando hay violencia dentro de la casa y sus niños lo están viendo. Muchas veces los niños se vuelven violentos, tienen miedo en contra de sus propios hermanos o hasta contra los padres empiezan a ver comportamiento violento. Otra de las cosas es incrementa el enojo y reduce la habilidad de controlarlo. Si, por ejemplo, en los adolescentes en etapa temprana, biológicamente y naturalmente, sus emociones son como un switch de luz y de repente se sienten enojados. Durante el divorcio hace estos más intenso estas emociones en los niños y entonces su enojo se incrementa. No tienen a sus dos padres juntos, están enojados de la escuela y están teniendo tantos problemas y van de un sentimiento a otro. Entonces no tienen la habilidad de naturalmente reducir su enojo. Naturalmente no tienen una forma constructiva de lidiar con estos sentimientos negativos. Entonces todo esto se aúna y se aumenta. Y entonces si se vuelven violentos y están envueltos en ciertas actividades, esto incrementa el enojo globalmente. ¿Y cuáles son los precursores que pueden hacer que los comportamientos de los niños empiecen a cambiar dentro de este proceso? Otra de las cosas es que se deprimen, es la depresión, es muy común. Y los signos de depresión de que sus niños es que tal vez se disminuye el apetito, no están comiendo o están durmiendo mucho, su inhabilidad, incapacidad de hacer cosas placenteras que antes les causaban placer o alegría y solo están ahí en la esquina, su hijo o hija tal vez está jugando un juego que antes no, que ya no quieren jugar videojuegos, por ejemplo. Eso es un signo de depresión y es uno de los primeros pasos para obtener ayuda para sus niños. Si la depresión es severa, hay que buscar terapia, consejería para ayudarles a navegar la depresión. Y en las edades tempranas, si no se hace algo al respecto, esto puede durar por toda su vida. Entonces, es increíblemente importante. Otra de las cosas es alienación, aislarse o estar en duelo. No quieren estar con familia. Ven a niños muy seguido que se aíslan, están solos en su propia como caja. Es muy común en los niños que están viviendo el proceso de divorcio o están en duelo, están muy emocionales de que sus padres ya no están juntos y entonces muchas veces este duelo dura mucho tiempo, puede ser 1 año o 2 después del divorcio.
esta pérdida se queda con los hijos porque no tienen las herramientas que los equipan para procesar todo este proceso. Otra de las cosas es uso de sustancias o abuso de sustancias. Empiezan a experimentar con drogas, alcohol, los hace sentir mejor, les quita el dolor. Entonces, esto es algo que vemos en niños en el proceso de divorcio o separación. Es una forma para ellos de lidiar. También hay síntomas físicos, son asintomáticos de la depresión. Solo empiezan a sentir, por ejemplo, dolor de espalda. Entonces esto se da por estrés, por trauma, se empiezan a ver manifestaciones físicas. Y muchos de estos niños tienen estos síntomas físicos que los inhibita de su crecimiento y desarrollo. Entonces hay muchos estudios interesantes que los niños que han sido expuestos a trauma, de hecho, puede parar su crecimiento y su desarrollo. No crecen tanto 3 o 4 pulgadas que iban a crecer. Entonces es algo muy significante, algo muy importante, todos estos síntomas físicos, especialmente en las edades tempranas. Y también hay comportamientos que pueden parecer como un déficit de atención, como que no ponen atención, están distraídos y la maestra dice, no está poniendo atención en clase, tal vez lo deberían de hacer algunos estudios, pero muchas veces no es déficit de atención, simplemente los niños están en otro lado en su mente porque están pasando por este proceso de divorcio y separación y no pueden lidiar con todo lo que está pasando, no pueden poner toda esa energía mental en estas actividades, así que puede parecer que tienen déficit de atención, pero no es esto. Algunas veces se manifiesta en hiperactividad y puede ser una forma también para lidiar, puede verse como un síntoma de déficit de atención, pero no necesariamente. Esto es debido al trauma emocional del proceso de divorcio y separación. Otra de las cosas es tener baja autoestima, que no creen que valen. Hay niños que dicen, por ejemplo, soy estúpido o feo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Y vemos niños que hacen esto cuando están pasando por este proceso, que tienen baja autoestima y lo pueden vocalizar. Y entonces pueden mostrar ciertos síntomas de agresión. Entonces, aquí también podemos ver daño a las relaciones. Y entonces como que empiezan a ver las relaciones en un punto de vista negativo, donde los niños se pueden sentir en que ustedes como padres hicieron algo para que esto pasara y entonces causa que haya esta ruptura en la relación. Y como mencioné anteriormente, muchas veces estos tipos de traumas tal vez puede ser porque el niño no puede pensar y lidiar con todo lo que está pasando. Puede causar problemas en la capacidad de pensar y tomar decisiones. Entonces, como hablábamos al principio, hay que estar conscientes como padres de que es un trauma para los niños y está causándoles experimenten con drogas, con alcohol y cosas de esta naturaleza. Entonces, todas estas cosas pueden ser causa de este proceso. Entonces, hay que sentarse juntos. Es un tiempo muy difícil para los niños. Incrementa el estrés y la ansiedad. Y de que puedan ver, los previene poder ver algo positivo. Lo siguiente que vamos a hacer son cuáles son los pasos de desarrollo del divorcio. Cómo afecta el divorcio y la separación
dependiendo de la edad de los niños. Entonces, el nivel de desarrollo de los niños afecta mucho a qué edad están los niños. Entonces, mientras van por el proceso de divorcio, ¿cómo pueden explicar algo a un pequeño que va en prekinder, qué es lo que está pasando? Es muy diferente a un niño que va en primaria o secundaria o un adolescente. Entonces, estas siguientes pantallas en la presentación, cómo se ven estas diferentes etapas y cómo en estas etapas en específico afecta específicamente en el proceso de divorcio. El primero es a los niños de preescolar. Es cuando toman sus primeros pasos, empiezan a sonreír, empiezan a comer solitos, empiezan a identificar palabras, formas, colores, figuras, y el segundo año ya se mueven más, cada vez están más conscientes de su ambiente, ya se pueden mover a donde quieren ir, pueden caminar, pueden ir a agarrar algún juguete si quieren. Los niños a esta edad requieren consistencia y rutina, y esto les da cierta seguridad en ellos mismos de tener esta consistencia. Esto es algo muy importante en esta etapa. Entonces reconocen fotos y empiezan a imitar el comportamiento de otros. Y finalmente los pequeños empiezan a reconocer y asociar diferentes personas con objetos y diferentes interacciones. Entonces, en estas diferentes etapas de desarrollo, ¿cómo impacta un divorcio? Lo primero es que los niños pequeños pueden mostrar comportamiento que desafía en la ausencia de los padres. Entonces, porque en esta etapa están aprendiendo a reconocer a otros. Entonces, un pequeño no puede saber qué pasa cuando ya un padre está ausente y no tienen las habilidades verbales para expresar qué es lo que pasa, de por qué su papá ya no está aquí. Entonces, si es un niño de 3 años, están jugando y empiezan a tener un berrinche, y entonces creen que a lo mejor puede causar que regrese el papá, entonces empiezan a manifestar estos comportamientos, y puede ser también en la escuela. Algo que pasa, hay educadores que deben de estar muy pendientes de comportamientos que ven. Puede ser cosas que detonan, que pueden hacer en la escuela, que la maestra pueda decir, oh, dibuja tu familia, y esto puede ser algo que causa una detonación en los niños, mientras es algo muy sencillo, puede causar una detonación emocional. ¿Okay? Los niños a esta edad empiezan a imitar el comportamiento de otros, y esto puede determinar cómo los niños aprenden a lidiar con las separaciones, si había violencia doméstica, gritos. Los niños van a empezar a imitar ese comportamiento. Entonces pueden llevar estos comportamientos a la guardería o a la escuela, y están imitando estos comportamientos porque es lo que han visto en casa. Y también en medio de este proceso de divorcio y separación, muchos de estos niños son movibles. Entonces puede estar en el cuarto, en la sala, ir al cuarto y ver que se están peleando los padres. Entonces están siendo testigos de todos estos comportamientos y empiezan a copiar estos comportamientos, de hacer una conexión. Entonces hay que ver que empiezan a hacer esta conexión de aprender, de seguir instrucciones y modelando lo que están haciendo los padres. A esta edad se tiende a tomar lados, a tomar partido. Y tenemos que saber que no tienen la habilidad de visualizar la separación
y puede, sin quererlo, estar forzando esto, que se sientan presionados, no tienen una habilidad cognitiva o una habilidad mental para tomar partidos. Se van a portar bien con los dos padres, con cualquiera que estén con ellos. Entonces no es de que ahora está con la mamá y luego con el papá. Cuando los niños están muy chiquitos, dicen, me quiero quedar con mi mamá, me quiero quedar con mamá, y dicen, no te puedes quedar con tu mamá porque es mi turno de tenerte. Entonces, todas estas cosas, queremos que los padres no tomen esto en serio, no lo tomen personal, es parte del desarrollo, no, los niños no pueden entender la separación, es solamente la forma en que los niños que tienen un vocabulario muy limitado no saben cómo expresar lo que sienten. Y también a esta edad puede ser que los niños se echen la culpa del divorcio, especialmente cuando están ya un poquito más grandes, que puedan pensar que es su culpa, pueden decir, oh, es porque me porté mal en la escuela, o se estaban peleando porque no me porté bien en la escuela, y no pueden separar esos dos comportamientos. Entonces, para ellos es que una situación en la escuela se transfiere a la casa. Entonces, van a pensar que fue su culpa. Muchas veces los niños son un gran punto de qué es lo que va a pasar en el divorcio o separación. Entonces lo internalizan y creen que es su culpa, oyen que están hablando de ellos y creen que es acerca de ellos personalmente. Entonces, si vemos estos comportamientos en los niños, en la escuela, en casa, que empiezan a tener regresiones, que, por ejemplo, que ya no hablan tanto como antes o ya no pueden hablar bien o empiezan a hablar como niños más chiquitos, empiezan a tener estas regresiones, sus habilidades verbales se están afectando porque están lidiando con todo este trauma y no saben cómo expresarlo. Entonces, ¿cómo se pueden ayudar a los pequeños preescolares a ajustarse? Si es posible, los padres deben de trabajar juntos en un desarrollo normal, que se pueda predecir en las rutinas del niño y que el niño pueda seguir fácilmente, mantener la rutina lo más consistente posible. Y también es importante tomarse el tiempo, un tiempo de calidad con los niños, ofrecer atención extra o pedirle a amigos o a familiares que hagan lo mismo. Y también discutir los sentimientos de los niños, aunque no sean lo suficiente grandes para hablarlo, aunque no sea perfecto. Puede ser algo como básico, solo preguntarles de sus sentimientos, porque lo van a decir. Pueden leer libros juntos y asegurarles que no son responsables de la ruptura. Ahora vamos a ver en primaria, en esta edad, es niños de 5 a como a 11 años de edad, de kindergarten, y luego ya entran a primaria, pero en esta etapa muchas veces es cuando a esta edad empiezan a modelar o copiar el comportamiento del padre, de su padre o su madre, dependiendo del género que tienen los niños, si son varones o mujeres, y entonces empiezan a hacer conceptos, a determinarse quiénes son como personas, quiénes son ellos como individuos, que empiezan a tomar en cuenta qué es lo que hace diferentes cosas, qué es lo importante. Y el impacto que estas etapas de desarrollo se muestra en este proceso es que los niños tienen mucha empatía. Ustedes como padres pueden estar sentados ahí llorando
o muy triste o enojado, deprimido, y los niños van a sentir que tienen que cuidar a los padres. Entonces pueden ver a los padres como una víctima, y entonces en este momento es cuando pueden tomar partido los niños y decir, oh, me voy a tomar partido con mi papá, porque mi papá dijo cosas malas de mi mamá. Entonces los niños no están realmente tomando partido, solo están moldeando algo o tomando decisiones de acuerdo a lo que ven. Entonces una gran parte de esta etapa es que empiezan a copiar lo que hace el padre de su mismo sexo. Entonces, especialmente en la parte del principio de este proceso, es como un recuerdo para ellos que les está recordando. Muchas veces uno de los padres pueden empezar a maltratar a sus hijos, también si les recuerdan a su cónyuge. Entonces, en esta etapa de desarrollo empiezan a tomar más responsabilidades, y la motivación de los padres es muy importante, es muy crítica, que pongan el esfuerzo. Y si no tienen esta motivación de los padres, porque están preocupados por la separación, esto puede causar a los niños a pensar que el trabajo que están haciendo no es importante, o lo que están aprendiendo no tiene importancia. Entonces puede enfocar toda esta energía a cualquier otra cosa que no tenga que ver con la escuela, y esto refleja la situación en la familia. Entonces puede hacer que su trabajo escolar sufra. Entonces también pueden estar demostrando síntomas psicosomáticos, que se sienten con náusea, dolores de cabeza. Entonces todo esto son herramientas que usan para lidiar, pero puede dañar su trabajo escolar. El estrés de estar de una casa a otra lo hace muy difícil para los niños. Si estás en casa del papá el fin de semana y tiene que hacer la tarea, pero el papá dice que no lo tiene que hacer, esto causa mucha ansiedad, porque la escuela es un aspecto muy importante en esta etapa. Otra de las cosas, especialmente para niños más grandes, es la importancia de amigos, de tener un grupo de amigos. Es muy importante para estos niños, porque les da cierta seguridad, algo positivo. En el divorcio y la separación es muy difícil, que pierden cierto contacto con ciertos amigos, porque se tiene que cambiar de escuela o de vecindario, y entonces ya perdieron a su mejor amigo, por ejemplo. Entonces esto se aúna al estrés, y entonces les cuesta trabajo hacer nuevos amigos, porque sienten que cualquier persona cercana a ellos se los van a quitar. También se pueden dar alianzas entre hermanos, empiezan a tener alianzas con padres en específico, algunos toman partido con la mamá, otros con el papá, se empiezan a pelear de cuál de los dos está bien, cuál es el mejor papá, cuál es el peor padre. Y la conexión entre hermanos es una de las conexiones más importantes, y como padres queremos que tengan esta conexión. Hasta después del divorcio siempre van a estar ahí los hermanos. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos factores. Entonces, ¿cómo ayudamos a ajustarse a los niños? Entonces, en la escuela hay que ver a los estudiantes como un individual. ¿Cuáles son sus puntos fuertes únicos? Por ejemplo, oh, eres muy bueno para hacer esto, pero que siente el niño que se le da el valor que requiere lo que está haciendo, que se le dé esa validación. Y entonces que no sientan tanto una pérdida tampoco durante el proceso de divorcio y separación, a ver cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades, motivarlos
basados en sus puntos fuertes. Entonces, para educadores es muy importante tener la consistencia, el proceso del salón de clases, porque muchas veces no tienen la consistencia en casa, y reconocer que ciertas transiciones que pasan en la vida de los estudiantes hay que tener extra compasión con estos niños, tener una compasión extra para los niños en esta edad, especialmente si saben que están pasando por un divorcio o separación, que hay una transición mayor, hay que mostrarles compasión a nuestros niños, proveer a los niños con este horario, con el calendario, con la consistencia y la rutina. Crear un ambiente estable y que lo puedan predecir. Esto es lo que le pedimos a los padres, que es muy importante. Les pedimos a los padres que sepan que esto es un lugar seguro para sus niños, que escuchen a los niños. Esto es también algo que les decimos, no nada más oír, sino escuchar, hay una diferencia. Pero también, si el niño está pasando por cambios significantes, hay que tomar ese rol de ayuda y de consejería para los niños. Ahora vamos a ver a los preadolescentes, la etapa de desarrollo, tienen un pensamiento más abstracto y no tienen que lidiar con ver el concepto de la separación, sino que tienen mucho estrés, se distraen, tienen más tareas y trabajos asignados en la escuela, y entonces esto puede causar más desorganización. Entonces la escuela es una parte muy importante para preadolescentes, la sociabilización, y entonces vemos que se pueden tener deficiencias en la educación, empiezan a internalizar la ansiedad, el estrés, que no son buenos, de que no son buenas personas. Entonces, en los preadolescentes es una montaña rusa hormonal. Hay muchos cambios hormonales, muchos cambios en el cuerpo de los preadolescentes. Entonces, imagínense estar en el proceso, añadir un divorcio o separación. La familia ha cambiado dramáticamente. Muchas veces era, eres la mejor mamá, y de repente ya todo cambió, que son tantas emociones de todo lo que está pasando y que no hace sentido para ellos. Puede causar mucho enojo. ¿Cómo ayudarlos a ajustarse? Entender la importancia de tener un sentido de pertenencia y que se sientan los mismos, que se puedan sociabilizar, que se sientan lo más normal posible. Entonces, como les di los números anteriormente, 39% del divorcio, como que lo ve que es algo normal. Muchos niños viven con solo uno de sus padres en casa, y que si estás pasando por el divorcio, mucha gente lo ha podido hacer. Muchos otros muchachos han podido superar estos procesos, y que pues no es algo bonito de pasar, pero sí se puede superar. Y estar checando su progreso académico, porque la escuela, como habíamos mencionado, es una parte muy grande de la vida de los niños, y muchas veces tienen esa consistencia y se sienten bien si les va bien en la escuela. Entonces, si empiezan de preadolescentes y ya cuando son adolescentes se vuelven muy egocentristas y solo se enfocan en ellos. Ellos son, todo el universo da vueltas alrededor de ellos. Entonces hay que asegurar a los niños en esta edad, asegurarles a estar conscientes de sus sentimientos y trabajar con ellos a lo largo de todo este proceso. Y por último, tenemos a los adolescentes. En las etapas de desarrollo de los adolescentes hay un paso de individualización, separación de la familia, se sienten más independientes, tienen esta habilidad
de ir a la escuela, de sentirse aceptados, necesitan la aceptación de su grupo de amigos, especialmente que se sientan queridos por estos grupos. Y entonces también tienen más habilidad de tener razonamiento abstracto y cuestionar. Entonces siempre estar preguntando el por qué, porque empiezan a cuestionar qué es lo que está pasando alrededor de ellos. No solo van a tomar todo como la verdad absoluta, van a empezar a cuestionar sus creencias, cómo funcionan las cosas, esto es algo que quiero creer o no. Y lo que siempre están tratando de hacer hasta que se vuelven adultos jóvenes, desde la adolescencia a las edades tempranas de los 20, la pérdida de un padre, de uno de los padres, quita la idea de la familia intacta y puede jalar a los niños a que pierdan este espacio de independencia en este estado. Sienten que han perdido su independencia y esto les causa mucho estrés. Hay menos dinero, más pocas actividades, se siente diferente que otros sus compañeros. Entonces, como habíamos dicho, se han perdido la mitad del ingreso. Sus adolescentes tal vez ya no van a poder hacer las mismas actividades que hacían antes porque ya no les alcanza a pagar para ellos. Entonces, sí, ya sé que ya no podemos hacer la gran fiesta para tus 16 años y no entienden totalmente qué es lo que está pasando, el valor del dinero, como lo hacemos los adultos. Entonces, todo esto causa estrés, ansiedad, porque son muy egocéntricos. ¿Por qué no puedo ir con mis amigos aquí o no? Es decir, ¿por qué no lo podemos pagar? Sí, porque hay otras cosas más importantes que pagar. Entonces pueden sentir que no les estamos dando todas estas oportunidades solo porque sí, y entonces tal vez sienten una pérdida de no tener todas estas actividades que tenían antes. Y también los hijos empiezan a cuestionar a los padres acerca de su relación, con este razonamiento abstracto y de cuestionamiento. ¿Por qué ya no están juntos tú, mi mamá y mi papá? ¿Se van a reunir en algún momento? O veo que mi papá está tratando de arreglar las cosas, o mi mamá dice que todavía te quiere. Entonces empiezan a racionalizar el por qué todo esto pasó, por qué no están juntos otra vez. Entonces empiezan a tener todo este tipo de narrativas y cuestiones, preguntas acerca del divorcio y la separación. Hay que estar preparados para esto, porque los adolescentes van a hacer esta pregunta. ¿Cómo ayudamos a los adolescentes a ajustarse? Es la forma de comunicación. Para los adolescentes es muy importante. En esta etapa, todas las cosas que ustedes puedan decir, pueden entender todo lo que les decimos a esta etapa, pero el mundo circula alrededor de ellos. Ellos son el punto del universo, entonces todo es yo hice esto, no puedo creer que esto pasó, no puedo creer que ya no puedo ir con mis amigos, no puedo creer que yo no puedo tener un carro. Entonces hay que ayudarlos a cambiar esos pensamientos de yo, y que eviten el echarse la culpa, que no es nada que tú hiciste. No es que no vas a tener un carro por algo que hiciste, es porque no nos alcanza para comprar uno. Ya no tenemos los dos sueldos para comprar un carro. Entonces ayudarlos a entender en términos muy básicos. Otro bueno es ayudar al adolescente a explorar y tomar decisiones acerca de su futuro. Muchas veces no saben cuál es su rol en el mundo después de un divorcio o superación, como que sienten que el mundo se ha parado, como que todo es oscuro, pero hay que ayudarles a tomar decisiones, cuáles son los siguientes pasos para su vida. Hay una luz al final del túnel.
Entonces, estamos pasando por lo peor, pero tienes toda la habilidad de ir hacia donde tú quieras, trabajar con ellos para que hagan planes de su futuro, para que se motiven a hacer bien trabajo en la escuela, a meterse al ejército, lo que sea, para ayudarlos a salir de esta oscuridad y que les dé una distracción positiva y que no solo estén pensando en lo mismo acerca del divorcio y la separación. Y si sus niños tienen muchas aplicaciones de universidad, están haciendo, están yendo en todo este proceso, entrevistas, para ellos es una distracción mientras van, es una distracción positiva. Hay que tener sensibilidad a la diversidad de la familia. Hay que muchas veces no somos sensitivos como educadores acerca de esto, pero ¿cómo impacta todo esto a los niños? Por ejemplo, sí, estar conscientes de que los niños tal vez viven en dos casas diferentes y que cómo esto impacta en hacer cosas manuales, en regalos para los padres, etcétera, dentro del salón de clases. Y ustedes como padres también, si van a comprar para un regalo, por ejemplo, tienen que ayudarlos a tomar estas decisiones. También hay que asegurarnos que los padres están involucrados en la escuela y en las noches de orientación para padres, ofrecer sesiones separadas en diferentes días y noches, porque es muy importante que los niños tengan el apoyo que necesiten en la escuela. Ofrecer también las conferencias para padres y profesores separadas. Y también llevar notas a casa, mandar las notas a casa a los dos padres para mantener a los dos padres informados, al padre que tiene la custodia y al que no, para que pueda haber más apoyo para los niños en casa. Sí, porque muchas veces uno de los padres no sabe ni lo que está pasando en la casa. Hay muchos recursos para ayudar a los niños a superar el divorcio y separación. Entonces, muchas veces no sabemos qué esperar, cuál es la expectativa de acuerdo a la etapa de desarrollo de nuestros niños, qué es lo esperado, cuáles son las etapas del desarrollo de los niños, qué se puede esperar de los hijos en cierta etapa. Entonces, aquí vemos también las etapas. En el centro de recursos que tenemos para ustedes está toda la información acerca de las etapas de desarrollo, cómo hacer estrategias de co-crianza para los niños. También tenemos muchos recursos para la crianza de una madre soltera o un padre soltero. Entonces, todos estos recursos son los que ofrecemos, es muy importante. Y aquí está nuestra información de contacto, de mantener a los niños involucrados, de hacer lo mejor que podemos. Tenemos los servicios que ofrecemos, son visitas supervisadas, monitorear el intercambio de los niños, y enseñamos las clases de crianza para padres también, para ayudarles, darles recursos. Así que, por favor, contáctense con nosotros en Guardian House. Ofrecemos servicios que les ayudaríamos a encontrar educación, grupos de educación para padres, y todo es gratis. Y servicios de consejería individual de familias, de parejas y familias. Muchas